Somos el grupo 2 de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la Facultad de Enfermería, materia bioestadísticas. El tema que le vamos a presentar hoy es la introducción a la inferencia estadística. El objetivo, analizar los datos a través de la estadística inferencial para dar solución a la problemática escogida por los alumnos. Los autores, Aguirre Manuel, Asensio Alberto, Rojas Gabriela, Villamar Noemí, Villa Daisy, Rueda Ivanova, Zúñiga Kevin y Carrera Jacqueline. Vamos a hablar sobre el tipo de muestreo utilizado, muestreo aleatorio estratificado. Se divide la población en diferentes estratos, grupos homogéneos de sujetos, y se hace un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato, de forma que en la muestra queden representados todos los segmentos que nos interesan. Por ejemplo, si en una población muy heterogénea en cuanto a edad, interesa que todos los grupos de edad estén representados, la solución es realizar un muestreo aleatorio simple dentro de cada grupo de edad. A la hora de necesitar este tipo de muestreo, conviene tener en cuenta no hacer muchos estratos y no estratificar con respecto a muchas variables. En este tema se escogió este tipo de muestreo, ya que en la clínica renal Parmadial hay diferentes pacientes que se realizan hemodiálisis. Para poder hacer nuestro trabajo, se escogió a los pacientes que tienen catéter infectados y para darle la solución al problema, se tenía que ver el tipo de bacteria que tenían, el tipo de catéter y también hay pacientes de diferentes edades y sexos. La línea de regresión. De un modo general se dice que existen regresiones de los valores de una variable con respecto a las otras cuando hay alguna línea, denominada línea de regresión, que se ajusta más o menos claramente a los valores observados. La regresión se usa para identificar la relación potencialmente causal, o bien cuando no existen dudas sobre su relación causal, para predecir una variable a partir de la otra. Cuando dos variables tienen una relación de tipo determinantista, el valor de una defiende exactamente el valor de la otra. El procedimiento a seguir puede dividirse en 4 etapas. La primera etapa, aproximación a través de dibujar los puntos de un gráfico cartesiano que puede mostrar la relación entre las dos variables. Luego se determina la ecuación de las líneas por mejor describa dichos puntos. A continuación se calcula la variable de la muestra en el entorno de la línea de regresión calculada. Finalmente se puede hacer inferencia. Si se grafican los valores de las dos variables en un gráfico de coordenadas, se puede observar nubes de puntos, como en la figura que vamos a ver. Figura 1. La nube de puntos es la abscisa de los valores de la variante independiente X y en ordenada los de la variante independiente Y. La varianza mide el grado de variabilidad de los datos alrededor de la recta de regresión. Cuando la varianza es 0, los puntos Y coinciden con la recta y X predice exactamente lo que debe valer Y. Alternativamente, mientras más grande es la varianza, menos sirve X para predecir Y, pues hay más incertidumbre. La varianza también se conoce como la varianza residual y para el cálculo de la varianza se usa el mismo concepto, usando la distancia de cada punto hasta la medida y el tamaño de la muestra. Se usa N2 en vez de N1, como se hace en el cálculo de la varianza de la medida, pues se ha debido estimar dos parámetros en lugar de único en aquella forma. La fórmula puede simplificarse, donde la primera igualdad conviene a efectos conceptuales y la segunda al cálculo. El término N2 y S2 se obtiene como la diferencia de WY y suma total de los cuadrados de la variable menos la cantidad B, que es XY, que puede entenderse como una disminución debido a la regresión en la suma total de los cuadrados. Con esto, N2 y S2 será la parte de la suma de los cuadrados total que no ha sido explicada por la regresión, parte que debe de otras variables o influencias no consideradas en el modelo. ¿Qué es ANOVA? Un análisis de varianza.
ANOVA prueba la hipótesis de que las medidas de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medidas de la variable de respuesta en los diferentes niveles de factores. La hipótesis nula establece que todas las medidas de la población, medida de los niveles de los factores, son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos es una diferente. Para ejecutar un ANOVA debe tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico, con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren datos de población que sigan una distribución aproximadamente normal, con varianza iguales entre los niveles de factores. Sin embargo, los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien, incluso cuando se viola el supuesto de normalidad, a menos que una o más de las distribuciones sean muy asimétricas o las varianzas son bastante diferentes. Las transformaciones de conjunto de datos originales pueden corregirse estas violaciones. Expresiones para el cálculo de ANOVA de un factor. K indica el número de laboratorios y N el número total de resultados. Gracias. Aquí en lo que es la correlación tenemos lo que es la base de datos Hammond. Aquí detallamos cada una de ellas, tipos de catéter, tipos de infecciones, protocolo, autocuidado del paciente y signos de alarma. La correlación que existe en cada uno de nuestros variantes continuos son aquellas que les da la solución al frente del tipo de infecciones de nuestro paciente, donde depende de mucho cuidado del paciente, del personal que trabaja en la clínica, como es el autocuidado del paciente que debe realizar una vez cada que sale una muestra de la clínica. A continuación vamos a detallar las siguientes relaciones que son tipos de catéter, protocolo, tipo de infección, autocuidado, tipo de catéter y tipo de infecciones y la tabla ANOVA. La línea de regresión de Model, Mesure, aquí podemos verificar que tenemos las medidas de ajuste R. El coeficiente de la relación es de 0.201, donde podemos apreciar que si hay una relación. La variante que queremos precedir es el tipo de catéter y la convariable, que en este caso es un protocolo. Mediante la predicción nos da un estimado de 0.229, que se debe seguir al protocolo dependiendo del catéter que tenga un paciente mediante un test de 1.56. Podremos decir que esta es una diferencia, es significativa. Bien, y aquí tenemos la correlación, lo que viene siendo con los tipos de infección y lo que es el autocuidado de cada paciente. La línea de regresión en medida de ajuste, pues el coeficiente de relación es de 0.158, donde podemos apreciar que sí hay relación. La variable que queremos predecir es, en este caso, tipos de infección, y la covariable que en este caso es el autocuidado del paciente. Mediante la predicción nos da un estimado de 0.489, donde el paciente debe poner de su parte en el autocuidado, para que los tipos de infecciones no sean parte del problema para realizar lo que viene siendo la hemodiálisis. Mediante el test 1.22 podemos decir que esa diferencia es significativa. Bueno, en la siguiente línea de regresión podemos ver de que R es el coeficiente de relación, es de 0.728, donde podemos apreciar que sí hay relación. La variable que queremos predecir es tipos de catéter y la covariable en que este caso sería tipos de infección que podrían tener los catéteres. Mediante la predicción nos da un estimado de 0.447, donde los tipos de infección están ocasionando daño a los catéteres, muy independiente de donde estén ubicados. Mediante el test que nos da 8.08, podremos decir que la diferencia
es significativa. En la siguiente tabla vamos a hablar sobre la relación ANOVA, donde tenemos signos de alarma y el tipo de dolor. Como el tipo de dolor son leve, moderados y severos. Bueno, como signos de alarma y el tipo de dolor más común que tienen los pacientes es el tipo de dolor 2, que vendría a ser el dolor moderado. Hay una probabilidad de 44.8, que es un índice alto que los pacientes tengan este tipo de dolor moderado. La hipótesis nula P 0.91, y se puede apreciar o interpretar que la variable es aceptada.